Bien, y precisamente para seguir ampliando concretamente esto, lo que ha decidido el gobierno nacional para todo el país, pero obviamente uno quiere saber qué va a pasar en la provincia de Entre Ríos, aquí cerquita en nuestro territorio, qué va a pasar con las fronteras, y por eso gentilmente nos visita el fiscal de Estado de la provincia, el doctor Julio Rodríguez Ignes. Doctor, gracias por estar acá. Gracias a usted, Son. Bien, sabemos que ha habido reuniones en la mañana de hoy importantes con las máximas autoridades del gobierno, precisamente para analizar en profundidad este tema. Exacto. Hoy hubo reunión de gabinete, una reunión ampliada, fundamentalmente con el Comité de Emergencia Sanitario y con el gabinete del Ministerio de Salud para informar a toda la administración del estado de situación. Fue una reunión de carácter consultivo, no resolutivo, es decir, informativa. Se analiza, digámosla, se analiza la situación. Se analiza la situación y se van diseñando las normas y las medidas que hay que adoptar. De lo cual yo saco 4 conclusiones. La primera es que en Entre Ríos la inminencia, en la Argentina, la inminencia de la segunda ola es inevitable, es decir, va a haber segunda ola. Está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Brasil, Chile inclusive, quiere decir que Argentina la va a recibir. No va a escapar de esa, de esa situación, de esa realidad. Por lo menos tenemos que prepararnos bajo esa consigna. En segundo lugar, la vacuna no evita el aumento de la tasa de contagio de la segunda ola. Pasa en Estados Unidos, pasa en Europa. Evidentemente, si bien ayuda a bajar la mortalidad, según nos enseñaban hoy, pero la tasa de contagio no la detiene, porque todavía son porcentajes bajos de la población como para inmunizar de una manera eficaz. La tercera cuestión es, hay que ver bien lo que pasa de Brasil, lo que viene de Brasil, la custodia de la frontera, lo cual pasó el año pasado exactamente igual. Nosotros para esta fecha sabíamos que de Brasil venían las primeras personas contagiadas y así fue. Esta vez tenemos ya el dato y la experiencia de qué hacer con eso. Y la cuarta es que si las vacunas no son la barrera eficaz hoy, sí lo tienen que ser las reglas de conducta. Es decir, mantener lo que dicen los decretos vigentes de reuniones sociales, de cumplimiento de protocolos, etc. Y ahí la novedad es, o por lo menos lo que nosotros vimos, es que la Policía de Entre Ríos ha hecho arriba de 26.000 actas de infracción, pero en concreto no hay sanción, porque no estamos preparados para esto, porque es competencia federal, y entonces ahí empezamos a analizar si la posibilidad de, con los municipios y la provincia, establecer medidas al margen de las del decreto de necesidad y urgencia y las del Código Penal, como multas, inhabilitaciones, sanciones correctivas, pero que ayuden al cumplimiento de la regla de conducta. Claro, porque como que en la cuarentena dura en su momento se apeló mucho a la responsabilidad individual, grupal, social de las personas, pero evidentemente en muchas ocasiones eso se notó que no alcanzaba. Y la gente, hace un año que estamos en esta situación, la gente está cansada, la idea de que la vacunación va a resolver el problema se instaló y no es real. No es que no sirva la vacuna, es que todavía en las magnitudes que se están aplicando todavía no resultan para bajar la tasa de contagio, y eso hace que el sistema sanitario peligre en cuanto a su capacidad. También es cierto que hay un porcentaje importante de la población, sobre todo los adultos mayores, que en general han recibido una dosis. Una dosis, sí. Ni siquiera han completado la segunda dosis, claro. Hay mucha gente que se ha vacunado, ¿sí?, y que se ha contagiado, producto de que tiene una dosis, producto de que las dosis exigen un tiempo para que empiece a surtir efectos, que no son menos de 20 días. Entonces en ese lapso la gente se descuida y ahí es donde se produce el contagio. Doctor, ¿qué se ha dicho en esta reunión? Si es posible que se pueda difundir, que se pueda informar sobre, bueno, lo que se viene no solo en materia de segunda ola, sino en estas nuevas cepas, como por ejemplo la brasileña, la del Reino Unido. No lo sabemos. Pero ¿se habló de eso en la reunión? Por supuesto, eso ya es parte de la especialidad
del Gabinete de Salud, pero estamos más pensando en que las reglas de conducta tienen que ser, primero, el control de la frontera, porque ustedes mencionaban en las medidas nacionales las disposiciones al tráfico aéreo, más que nada. Sí. Esa iba a ser la consulta siguiente. Nosotros digamos, tenemos, ¿no?, los pasos de Brasil por Santo Tomé Sao Borja, por Paso de los Libres y Uruguayana, Chajarí, el norte entrerriano, la 127, el corredor de la ruta 14 y el corredor de la ruta 127. Ahí es donde estamos preocupados en cómo hacemos para establecer medidas, porque estas nacionales del transporte aerocomercial no nos sirven. De hecho, ya vamos a tener un material que vamos a compartir de un ratito con los casos de COVID, con la cepa de Manaos, que se han registrado en gran cantidad en la localidad de Fraiventos, por ejemplo. Por eso. Entonces, la gente, por ejemplo, de Gualeguaychú está muy preocupada. Fraiventos, Salto, frente a Concordia, es decir, el control de la frontera es un tema hoy, y hoy no se están exigiendo PCR para el tráfico, porque a su vez tenemos que el transporte es esencial, en consecuencia está exento de las restricciones a la circulación, lo que no implica que no haya que empezar a exigir PCR por lo menos, o algún examen mínimo que hoy no se está cumpliendo, sobre todo al lado brasilero. ¿Y cómo se va a controlar concretamente el posible ingreso de personas, bueno, digamos? No, ahí ya son medidas, por eso digo, resolutivas. Sí. Hoy fue consultivo. No se llegó hasta ahí. No. Hoy fue consultivo, fue informativo, fue alerta. Pensemos, a ver, de la experiencia que tuvimos del año 2020, qué se hizo correctamente, qué se hizo incorrectamente. Insistamos sobre la necesidad del cumplimiento de las reglas de conducta básicas, distanciamiento, higiene. Eso ayuda muchísimo. Y uso de tapabocas en espacios compartidos. Y ahí estamos. Insistir en eso, que es muy eficaz por otra parte, cuando se cumple. Pero si hay 26.000 infracciones, de las cuales el 8% es reincidente. ¿Cuánto? 26.000, un poco más, de las cuales el 8% es reincidente. Claro. Entonces quiere decir que ahí nos está hablando de un incumplimiento. Claro, 26.000 infracciones es mucho para una población como Entre Ríos. Una falta de responsabilidad. Claro. Entonces es un llamado de atención, sí. Es un llamado de atención. Pensamos que tendría que haber mecanismos sancionatorios más eficaces, pero la responsabilidad individual es crucial en todo esto. ¿Están pensando, por ejemplo, cuál va a ser nuevamente el rol de la policía, que en su momento la policía, en su momento tuvo un gran rol, digamos, la policía pero ahorita tiene hasta se vieron rol, desbordados, ¿no? Claro, tiene un gran rol, pero hasta el preventivo, hasta la constatación de la infracción. Después de la constatación, ya la sanción no la puede aplicar la policía. ¿Sí? O tiene que ser el municipio, inhabilitando un comercio, un club, una playa, un parque, o la provincia ya directamente aplicando sanciones pecuniarias, no arresto, porque eso no se puede establecer por normas provinciales, pero sí contravencionales. ¿Quedaron en una nueva reunión, en un encuentro ya resolutivo? Sí, esto es permanente, o sea, a partir de ahora, el comité de emergencia está siempre activo, las 24 horas. Se formó una especie de órgano intergubernamental, porque no alcanza con salud pública, no alcanza con la policía, está el presidente del Consejo de Educación, está el ministro de Gobierno, o sea, hay un equipo que tiene que ir analizando todo esto, complementando estas acciones nacionales, bajarlas a nivel de la provincia. Un trabajo permanente de la administración. Más allá de que usted no es una autoridad de salud, no, obviamente. Pero empecé a trabajar en salud. Claro, pero me gustaría que se reitere ese mensaje, ¿no? De la preocupación que han expresado las autoridades de salud de la provincia, de que esta segunda ola no es un invento, es inminente. No, es inevitable. Es inevitable. Es inexorable. Es inminente e inevitable. Y hay que prepararse para eso. Y la mejor manera es cumpliendo las reglas de conducta. No esperar la sanción. La sanción es una cuestión importante, ejemplificadora. Pero el ciudadano no tiene que esperar una sanción, tiene que
cumplir la regla de conducta. Y no es tan difícil hacerlo. Nos hemos relajado un poco en eso. Seguramente, sí. Después de tanto tiempo hubo toda una etapa de Fue relajamiento. claramente la incidencia de las fiestas de fin de año. Fue clave. No el turismo, sino las reuniones familiares. No el turismo. El turismo se comportó de acuerdo a los protocolos. Tampoco el comienzo del ciclo electivo, tampoco es significativo. En lo que sí sigue siendo relevante son las reuniones sociales, familiares, donde uno se relaja en el cumplimiento de las reglas. 30 segundos finales. ¿Se dijo algo más del tema del ciclo lectivo? No. ¿Se expresó alguna preocupación al respecto? No. Estuvo presente el presidente del Consejo, Martín Müller, pero eso está funcionando regularmente. Bueno, doctor, muchísimas. La preocupación está en las personas de riesgo de más de 60 años. Ahí está focalizada la campaña de vacunación y las acciones preventivas. Sí, la gente tiene urgencia, por lo menos de ese sector, para vacunarse. Sí, y no poner en riesgo a esa población. Bien. En eso el cuidado de la persona más joven, del adolescente, del joven, del niño, de no arriesgar a la situación de la persona mayor en riesgo. Doctor, muchas gracias. Al contrario, Bien, gracias a usted. Y lo que decíamos recién, y hablábamos precisamente